intervención del asambleísta Franco Romero. Apelando a sus cualidades de comunicadora, también la presidenta de la Asamblea ha puesto en contexto lo que se está tratando en esta sesión 247 del Pleno Legislativo. Esto es el primer debate del proyecto de ley para el fortalecimiento y optimización del sector societario y bursátil. De inmediato, el asambleísta Romero, representante de la provincia de El Oro por el Partido Social Cristiano. El presidente de la República es el de mayor trascendencia de todos los proyectos que hemos tratado durante los 3 primeros meses de funcionamiento del presente periodo de la Asamblea Nacional. Primero, porque permite canalizar directamente el ahorro al sector productivo sin recurrir a la intermediación bancaria, logrando beneficiar tanto al ahorrista con mayores rendimientos que los que recibe de la banca, y a las empresas que se nutrirían de estos recursos, que van a conseguir también los medios, el financiamiento para sus proyectos con tasas de menor interés. Este proyecto vamos a apoyarlo, señora presidenta y señores legisladores, y lo vamos a apoyar porque creemos que el deber nuestro como primer poder del Estado, como primera función del Estado ecuatoriano, y el deber también del Ejecutivo, de la Presidencia de la República, es entregarles a los ecuatorianos y a las ecuatorianas las herramientas necesarias para poderse desarrollar. Con este proyecto se puede demostrar que no es necesario recurrir a decretos ejecutivos o legislativos para de esa manera determinar la felicidad del pueblo ecuatoriano, sino que es necesario entregarles, facilitarles a los artesanos, a los profesionales, a los empresarios, sean estos pequeños, medianos o grandes, como dije antes, los instrumentos necesarios para poder trabajar. Bien es sabido por el pueblo ecuatoriano y por ustedes, señores asambleístas, que a veces ideas brillantes de artesanos y de profesionales y de pequeños empresarios duermen el sueño eterno del olvido en los escritorios de algunos banqueros corruptos que se roban inclusive los proyectos y que los hacen realidad, no pudiendo concretar esas ideas brillantes los empresarios, los artesanos, los emprendedores ecuatorianos. Yo creo que vale la pena apoyar este proyecto de ley. Vamos a apoyarlo nosotros, como ya lo ha dicho también mi colega de bloque, Moisés Tagle, porque ese es el tipo de leyes que necesitamos que se aprueben en la Asamblea Nacional. Esas son las leyes y las reformas que nos van a sacar de la inseguridad, cuya causa no es otra que la falta de trabajo y empleo de los ecuatorianos. Si sumamos los porcentajes de subempleo y de desempleo, llegamos al 58% de la población económicamente activa. Y esa es la causa fundamental para que se sigan muriendo muchas personas en este país. Acabamos de observar la semana anterior en el cantón Salitre de la provincia del Guayas cómo fueron masacrados 5 miembros de la misma familia, padre, madre y 3 hijos. Toda esta inseguridad, el crecimiento del sicariato en el país no tiene otra causa, otra motivación que no sea la falta de empleo y de trabajo. Y eso tenemos que entender nosotros, quienes somos los responsables de legislar en el Ecuador. Y eso también debe entender el Ejecutivo, que esa es la única forma de hacerlo. Por lo demás, señora presidenta, en lo que tiene que ver con el aspecto jurídico y técnico,
haré llegar a la comisión mis observaciones. Muchas gracias, señora presidenta. Era la intervención del asambleísta Franco Romero de la provincia de El Oro por el Partido Social Cristiano. Y ahora se ha anunciado la intervención del asambleísta Rocío Albán en la continuación de la sesión 247 del Pleno de la Asamblea Nacional. Presidenta, compañeras vicepresidentas, compañeras y compañeros asambleístas, me voy a permitir insistir en tres aspectos relevantes que he recogido de este proyecto de ley que tiende a dinamizar nuestra economía. El proyecto de ley que nos encontramos analizando introduce reformas sustanciales al sector societario y bursátil del Ecuador, generando un sistema público en el mercado de valores, seguro y confiable para el ciudadano, que le permita canalizar sus ahorros, sus recursos fruto de su trabajo, ya no únicamente a través del sistema financiero tradicional. Esto a la vez dinamiza la economía porque apertura una nueva forma de financiamiento para el sector productivo. Consecuencia de lo dicho, en el mercado de valores se podrá obtener financiamiento a largo plazo y más barato como se requiere en la actualidad. Este proyecto contribuye con una adecuada regulación, control y promoción entre las empresas y los inversionistas, proponiendo la estabilidad económica. Además, va a incidir en la obtención de mejores tasas de interés, generando una nueva opción en el mercado con posibilidades de inversión por parte del ciudadano común. El primer aspecto que destaco es la seguridad que proporcionan las reformas planteadas con este proyecto. Se origina en la estructuración de la Junta de Regulación del Mercado de Valores como un ente público de carácter técnico que establecerá las normas para su funcionamiento. Se crea también el registro del mercado de valores, el registro bursátil, para que, juntamente con las bolsas de valores, adecúen el funcionamiento del mercado bursátil. Para ello, la Superintendencia de Compañías, de acuerdo con el artículo 9 de la propuesta, asume un nuevo rol de control sobre aquellas que intervienen en el mercado de valores, con amplias facultades para verificar sus operaciones, documentos y libros contables, así como con la atribución de investigar denuncias e infracciones que fuesen cometidas por cualquier persona que participe, teniendo la capacidad de imponer las sanciones administrativas que fueren necesarias. Un segundo aspecto importante constituye la inclusión de las obligaciones que deben asumir las bolsas y las casas de valores para garantizar las operaciones de quienes participen y demanden su intervención, inversores y emisores, brindando herramientas con estándares de seguridad respecto de la información que están obligadas a divulgar y mantener para el mercado y el público en general. Respecto de los intermediarios y las operaciones que realizan, y de manera especial sobre su situación económica, financiera y demás hechos relevantes de los emisores, adquiriendo mayor protagonismo y responsabilidad en el proceso. Finalmente, deberán proporcionar esa información en forma completa, oportuna y técnicamente verificada. El tercer elemento importante que genera este proyecto de ley, conforme al artículo 24 de la propuesta, para que se desarrolle este mercado y se amplíe el número de emisores y valores que se negocien,
constituye la creación del registro especial bursátil como un segmento permanente del mercado bursátil en el cual se negociarán únicamente las empresas del sector económico de la pequeña, mediana empresa y las organizaciones que son parte de la economía popular y solidaria. Este sector popular y solidario, integrado por los actores cooperativistas, asociativos y comunitarios que han permanecido excluidos del mercado de valores, hoy, con el gobierno de la Revolución Ciudadana, por primera vez son incluidos en las actividades bursátiles. Su participación ocasionará una disminución de costos financieros y, por ende, mejorará sus condiciones de competitividad y productividad, puesto que podrán colocar títulos valores con plazos superiores a un año, permitiendo apalancar sus estados financieros. En consecuencia, señora Presidenta, este proyecto de ley, sin lugar a duda, propende a generar confianza en los tenedores de bonos, que son susceptibles de transar en el mercado de valores, como por ejemplo todos aquellos compañeros, maestros y servidores públicos que al acogerse al retiro voluntario o jubilación podrán beneficiarse de un mecanismo que brinda la misma seguridad y confiabilidad que el dinero en efectivo. Por todo lo expuesto, compañeras y compañeros, considero que este proyecto de ley, a más de recoger sugerencias y aportes de los más variados sectores, da confianza y seguridad a los inversionistas y atiende la necesidad de contar con un mercado más moderno, transparente, que finalmente dinamice el mercado de valores y la economía ecuatoriana. Muchas gracias, compañera presidenta. Era la intervención de la asambleísta Rocío Albán, representante de la provincia de Cotopaxi por Alianza País. Palabra, asambleísta Fernando Torres. Y ahora vamos a escuchar al asambleísta Luis Fernando Torres, representante de la provincia de Tungurahua por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo. De la ley y sus informes, uno encuentra fácilmente una serie de fuerzas que chocan unas con otras. Por un lado, está la gran propuesta que aparece en la exposición de motivos en beneficio de los emprendedores, permitiéndoseles constituir empresas de manera bastante rápida, invocando la necesidad de fortalecer el ahorro interno en el país. Sin embargo, por otro lado, uno encuentra ciertamente un dirigismo bursátil, un dirigismo societario excesivo que de una u otra manera afecta los sanos propósitos que aparecen en algunos aspectos de la ley. El propio presidente de la República, en su exposición de motivos, entre otras cosas, dice que el mercado de valores ha sido clásicamente la herramienta más útil para el desarrollo del capitalismo. Aprovechemos, dice él, la reforma al mercado de valores en este régimen para lograr democratizar la propiedad y los capitales. Desde el comienzo llama la atención la ley porque esta nueva Junta de Regulación va a estar integrada por delegados de la función ejecutiva. Van a incorporarse los superintendentes sin voto, pero con voz. El mensaje que uno puede apreciar desde el comienzo no es otro que el de una clarísima interferencia estatal desde el Ejecutivo para controlar y regular excesivamente el mercado bursátil en el país. Varias son las observaciones que tengo, pero quiero concentrarme en algunas que preocupan no a las bolsas de valores, pero sí a los inversionistas y a aquellos que realizan actividades societarias con razones de índole productiva. Llama muchísimo la atención, señores asambleístas, que en el artículo 49 de la reforma se establece un cambio a la naturaleza misma del fideicomiso mercantil. Según la Ley de Mercado de Valores,
los bienes que se encuentran dentro del fideicomiso mercantil son inembargables y no pueden estar sujetos a ningún tipo de medida cautelar. En la reforma no se cambia la inembargabilidad, sí se modifica el tema de la medida cautelar. Resulta entonces que si uno hace una inversión en un proyecto inmobiliario, ahora no le pueden embargar la inversión, tampoco puede ser objeto de medida cautelar alguna la inversión hecha. Con la reforma ya pueden pedirse medidas cautelares por parte de las entidades públicas que tengan una acción de cobro en contra del ciudadano. Me pregunto yo, ¿quiénes van con toda la seguridad y certeza del caso a hacer inversiones en fideicomisos mercantiles sabiendo que el Estado o cualquier entidad estatal, llámese municipios u otras, pueden establecer medidas cautelares que ponen en peligro y zozobra al inversionista? Ya se aprobó en septiembre del 2012 la Ley de Derechos Laborales que permite llegar a accionistas, socios de empresas, cuando la empresa debe o adeuda por temas laborales o tributarios a entidades estatales. Este es un tema de gran preocupación y yo sí pido a los miembros de la comisión que dejen las cosas como están, que sean inembargables y no estén sujetos a ningún tipo de medida cautelar las inversiones que hacen los ciudadanos del país en fideicomisos mercantiles, como aquellos fideicomisos constituidos para proyectos de orden inmobiliario. Adicionalmente, señora presidenta, en el ámbito societario me preocupa muchísimo el que se establezca que las compañías en el Ecuador van a tener en su objeto social una sola actividad. Si uno ve el clasificador de actividades, resulta que una empresa constructora ya no va a poder dedicarse a actividades de orden inmobiliario. Una empresa pesquera ya no podrá dedicarse ni siquiera a actividades conexas, porque según el clasificador que consta en el proyecto, cada una de esas actividades se encuentra completamente separada. La razón de ser de las empresas es que puedan desarrollar actividades principales, secundarias, conexas o no. Pero lo grave, señores asambleístas, es que si una empresa, una compañía anónima, una compañía limitada u otra, realiza actividades que no están dentro de su objeto social, la compañía no se obliga y quienes responden son los socios, los accionistas o los representantes. ¿Qué puede ocurrir en la práctica? Un negocio, un contrato celebrado por una compañía con un tercero. Resulta que el tercero dice que ese contrato lo celebró el representante de la compañía fuera del objeto social. Por lo tanto, no se obliga a la compañía y se obliga directamente el socio con este tercero. Este es un gravísimo error, señora presidenta y señores asambleístas. Pero lo más grave es el hecho de que una compañía, según esta reforma que se propone, ya no va a poder celebrar cualquier tipo de contrato. Solamente se le permite celebrar los contratos que razonablemente corresponden a su objeto social o son necesarios para su existencia. Aquellos contratos que se consideren que están fuera del ámbito del objeto social simplemente no surten los efectos legales. ¿Se imaginan ustedes el nivel de inseguridad jurídica que habrá en el país con esta serie de modificaciones que se hacen al sistema contractual en el Ecuador? Otra de las propuestas de fondo que se hace en el proyecto es el de la inoponibilidad de la personalidad jurídica. En la actual ley de compañías, en el artículo 17, algo se trata del tema. En este proyecto se lo desarrolla a fondo. Esto significa que por varias razones no responda la compañía como tal, sino que respondan sus socios, sus accionistas e inclusive sus administradores. La propuesta que se hace en la ley no es nueva, existe en la legislación comparada, en Inglaterra, en Estados Unidos e inclusive con bastante desarrollo en Argentina. Sin embargo, en la forma como se propone en la ley, va a resultar
que no se necesita en todos los casos de declaración judicial que produzca la inoponibilidad de la persona jurídica. Establece una salvedad que no tiene mayor explicación el artículo 92 de la propuesta. Existe también otra relacionada con el ámbito societario que les pido a ustedes, señores asambleístas, la analicen detenidamente. Hoy por hoy se pueden embargar acciones de compañías anónimas. No se pueden embargar participaciones de compañías limitadas. Sí se pueden embargar las utilidades que recibe el socio de una compañía limitada, pero no se pueden embargar las participaciones. Y esa es la razón por la cual en el Ecuador se constituyen compañías limitadas en lugar de compañías anónimas. ¿Qué establece el proyecto en este punto? Que se podrá establecer medidas cautelares y prohibiciones de transferencia también sobre las participaciones de las compañías limitadas. Con ello, se deja en plena zozobra e incertidumbre a quienes son socios de compañías limitadas. Esta reforma, señora presidenta, rompe años de una tradición muy saludable en el ámbito societario, y esta ruptura se produce en beneficio de las entidades públicas cuando hay de por medio una coactiva. Si ya vamos a tener problemas en los fideicomisos mercantiles, adicionalmente vamos a tener otro problema para los socios en las compañías limitadas. Estas propuestas desnaturalizan completamente lo que dice que quiere hacer la ley, fomentar el ahorro interno. ¿Quién va a ahorrar en una inversión societaria o un fideicomiso mercantil sabiendo que su inversión no va a estar suficientemente protegida? Existen otros temas que preocupan. En el artículo 135 de la reforma se establece que no se podrá, mediante la diligencia judicial de exhibición, conseguir que los informes de auditorías de la Superintendencia de Compañías lleguen a socios o al público. Sin embargo, se establece una excepción. En caso de que el presidente de la República, el vicepresidente y otros funcionarios requieran esa información, directamente se la envía. Yo no encuentro explicación para que esto ocurra. Tiene un minuto, asambleísta. Y así hay otras más, señora presidenta, pero básicamente lo que preocupa, y que ya lo relaté, es en el tema de la inoponibilidad de la persona jurídica. Se establece un procedimiento para que esto ocurra. Sin embargo, y con esto concluyo, señora presidenta, uno puede demandar que se levante el velo societario y no tiene que presentar ninguna prueba. Y con la demanda ya puede pedir que el juez dicte una medida precautoria en contra de la empresa. ¿Qué ocurre si el juicio se demora 4 o 5 años y al final no le dan la razón al actor? Bueno, podrá iniciar una acción de daños y perjuicios la empresa a través de sus representantes, pero han pasado 5 años en que esa empresa simplemente va a tener inmovilizados activos, inmovilizados bienes y sus socios o accionistas sin poder transferir sus acciones o participaciones. Hay otras observaciones que haré oportunamente llegar a la comisión, pero estas espero que sirvan para entender que una ley que tiene buenos propósitos en la exposición de motivos, con una defectuosa formulación, más bien va a conspirar contra aquellos que quieran, con el ahorro individual, invertir en este país. Muchas gracias. Esos eran los puntos de vista que expresaba el asambleísta Luis Fernando Torres, representante de la provincia de Tungurahua por el Partido Social Cristiano en alianza política con el movimiento Creo. De inmediato vamos a escuchar al asambleísta representante de la provincia de Loja por el movimiento ARE, José Bolívar Castillo. Esta es la sesión 247 del Pleno y se está debatiendo en primera discusión el proyecto de ley para el fortalecimiento y optimización del sector societario y bursátil. Este es un tema de enorme trascendencia para nuestro país. Sin embargo, no veo aquí en la sala que esté la prensa con sus cámaras, con sus medios de comunicación, escuchando y difundiendo
los criterios que los legisladores están dando respecto de una ley que ciertamente va a constituirse en un cambio muy importante en la economía nacional. Si hubiese el escándalo de que alguien le ha dicho ladrón a otro o asesino y alguien ha armado una bronca aquí, tendríamos esta sala llena de cámaras. Pero como estamos tratando un tema serio de este tipo, pues esto no tiene mayor importancia. Así es como lamentablemente se manejan las cosas en nuestro país. Sin embargo, yo quiero decirles, colegas legisladores, que quien les habla ha sido diputado por varias oportunidades gracias a la elección del pueblo ecuatoriano. He estado aquí en el periodo de Febres Cordero, estuve aquí también al inicio del periodo del señor economista Correa. Y en ambos casos viví un parlamento que aparentemente era libre, donde se ejercitaban a plenitud las libertades políticas. ¿Y con qué me encontré? Con que las minorías del más disímil carácter ideológico formaban de inmediato, acto seguido de iniciado el Parlamento, una mayoría brotada de la unión de minorías para bloquear la acción del gobierno que había recibido del pueblo el mandato de conducir el país. Así no se hace democracia. Yo les debo decir que ahora me siento mucho mejor como legislador en este Parlamento que lo que me tocó vivir en épocas anteriores, porque veo que es posible hacer planteamientos que son recogidos, que son incluidos, planteamientos que brotan de mi libertad como representante de la ciudadanía en el Parlamento Nacional. Y sobre esto quiero hacer precisamente algunas puntualizaciones respecto de este proyecto de ley. Ustedes saben que la impronta fundamental del movimiento que yo represento aquí es tratar de introducir la dimensión territorial en el proceso de cambios que vive el Ecuador. Esa misión nos hemos propuesto, para eso estamos aquí. Nos encontramos con un proyecto tan importante como este, respecto de las famosas bolsas de valores, que bien sabemos eran un tema absolutamente restringido para la alta élite económica. En Quito y Guayaquil funcionaban las bolsas de valores y ahí llegaban únicamente las grandes empresas, en algunos casos el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, una presencia correlativa del Estado, pero la economía nacional, que en un 80% está integrada precisamente por pequeñas empresas, por las famosas pymes, por las microempresas, no tenían nada que hacer en las bolsas ubicadas en Guayaquil. Este proyecto por el señor presidente de la República apunta en la dirección que nosotros estamos aquí para respaldar de manera militante en este país. Y es la equidad. Equidad que no solo puede ser económico-social, como lo hemos dicho reiteradas veces, sino que tiene que comenzar siendo equidad territorial para poder ser económico-social. Pero claro, si yo les digo aquí que tendría que haber entonces una bolsa de valores pública ubicada en cada una de las 7 regiones o quizá en cada una de las provincias, ustedes me regresarían a ver con una sonrisa en los labios y me dirían, a ver si por lo menos la inclusión de las microempresas, la participación societaria
pequeña empresa puede llegar a la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil. Peor aún si queremos formar este tipo de instancias de intermediación financiera en provincias. Eso no va a tener ningún eco, no va a haber ni compradores ni vendedores de acciones. Eso se va a quedar ahí como una simple declaración. Como lo que está sucediendo con buena parte de las leyes que lamentablemente aprobamos con cierta ingenuidad. Yo quiero aquí ponerles el caso de la ley, por ejemplo, de defensa del consumidor. Linda ley, vayan a ver si tiene alguna aplicación. La ley de pequeñas empresas de la economía popular y solidaria, a ver qué aplicación real está teniendo. Necesitamos levantar todo un sistema jurídico absolutamente imbricado. No puede haber unas leyes para la gran empresa y otras para la microempresa, sino que no tiene que haber una bolsa de valores para la gran empresa y otra para la microempresa. Tiene que haber un solo sistema sindérico, articulado, que permita que la economía funcione en la dirección de la equidad. Y aquí quiero dejar algunos hilos de los cuales hablar en el documento que presentaré para segundo debate. Y es, recogiendo mi experiencia como alcalde de Loja, el intento que tuve de establecer en la ciudad de Loja una bolsa, le denominábamos, global de emprendimiento y trabajo. Esa bolsa de emprendimiento y trabajo permite que se acerquen ahí los que ofrecen trabajo, los que buscan trabajadores. Permite que se acerquen ahí los que tienen ideas de emprendimiento y los que tienen recursos que quisieran ahorrarlos en términos productivos frente a tasas de interés tan bajas con los que pagan los bancos. Y también tendría que hacerse presente ahí la posibilidad de que ahorristas, si se quiere pequeños o grandes, puedan comprar acciones en las empresas medianas y mayores del país. Pero esto distribuido en el territorio nacional. Escúchese bien, esto no puede ser tema de la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil. Este cambio tiene que ser un cambio que tienda sus raíces profundas a todo el territorio nacional, que active la microempresa. Yo estoy de acuerdo, entre otras cosas, en este proyecto cuando dice que no es posible que se construyan en el Ecuador empresas dinosaurios, donde comienzan teniendo un pequeño micromercado y después comienzan haciendo un mercado más grande, produciendo la leche, produciendo la carne, produciendo todo. Le queda un minuto, asambleísta. Es decir, empresas que acaparan distintos sectores. No se ha hecho nada contra los monopolios todavía. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado hasta ahora está realizando una actividad académica, hay que decir verdad. Y eso es lo que no quisiéramos, que estas leyes queden solamente en el campo de la reflexión profundamente la economía nacional con sentido de equidad. De esta forma, señora presidenta, me será grato poder entregar a una comisión que yo veo que trabaja con gran apertura, que es esta comisión que preside el honorable Larriba y que la integran tan destacados legisladores. Presentaré propuestas en la línea de tratar que esta iniciativa extraordinaria presentada aquí por el presidente de la República pueda realmente tener un valor no solo en las bolsas de Quito y Guayaquil, sino que se enraíce en lo que significa la economía nacional en todos sus rincones, vivificando las potencialidades económicas de todo el país. Muchas gracias. Gracias. Era la Tiene intervención del palabra, asambleísta José Bolívar Castillo de la provincia de Loja, y ahora nos vamos a que vamos a escuchar a su representante, el asambleísta René Yandún, en la continuación de la sesión 247 del Pleno de la Asamblea Nacional. Compañeros, compañeras asambleístas,
Quisiera iniciar en esta tarde mi intervención, señora presidenta, lamentando mucho lo que ha sucedido esta madrugada en la provincia de Sucumbíos, con la muerte de un oficial del ejército enfrentando a la guerrilla colombiana allá en el río San Miguel. Razón que como militar en servicio pacífico, la muerte y los heridos que se han suscitado en ese enfrentamiento. Razón por la que eso nos deja una buena lección para la comisión que está tratando este tema y que a lo mejor ni siquiera se intente cambiar lo que está establecido en el sentido de profesionalismo. Sobre el tema, señora presidenta, indudablemente que hemos escuchado con mucha atención el tema tratado y creo que este proyecto de ley para el fortalecimiento y optimización del sector societario y bursátil es demasiado importante para los intereses de nuestro país. Y es de señalar, pues, que en el mundo el dinero se mueve desde los ahorristas hacia los inversionistas por dos vías muy importantes. Esas vías son el mercado financiero y el mercado de valores. Por lo que considero que en el Ecuador el mercado de valores es todavía incipiente. No así en otros países, donde este mercado es un verdadero indicador muy importante de la evolución de la economía, tanto por el volumen de las transacciones que se realizan diariamente, tanto por el número de operaciones como en valores. Estos datos que he obtenido de la Superintendencia de Compañías nos van a aclarar un poco más el panorama, porque muchos no somos entendidos, pero creo que la investigación sí nos permite dar estos datos para entender de otra forma. Durante los años 1994 al 2012, las transacciones bursátiles de renta fija equivalieron al 97.5% del total, y las de renta variable llegaron únicamente al 2.5%. También es importante señalar que según la misma fuente, que desde el año 2010 hasta el año 2012, las negociaciones en bolsa en el Ecuador se redujeron 965 en el primer año a 3.750 millones en el último, es decir, con una caída del 25%. Asimismo, durante el año 2012, el 96.3% del valor de las transacciones correspondió a títulos de renta fija, en un 96.3%, y cerca de 3.7% a la compra-venta de acciones. Razón por la que durante el mes de junio, del 2013, las negociaciones de títulos valores en el Ecuador sumaron 419 millones de dólares. La bolsa más activa fue la de Guayaquil, que transó casi 272 millones de dólares, es decir, el 65%, en tanto que la de Quito sumó cerca de 147 millones, que equivale a un 35%. La Superintendencia de Compañías, a través del Registro de Mercado de Valores, ha inscrito a nivel nacional 399 emisores de valores desde el año 94 hasta el año 2012. Y en el periodo 2007-2012, el número de inscritos
fue de 271, cifra que equivale a las 2/3 partes de la total y que muestra que ha aumentado el interés, por cierto, por este mercado, en relación y en la comparación con los años anteriores. Para el país, como cualquier nación en el mundo, les es de mucha importancia dinamizar su mercado de valores, fundamentalmente con el propósito de que los empresarios tengan oportunidad de captar recursos financieros nacionales y extranjeros para desarrollar proyectos de grandes montos de inversión y largo aliento operativo. Y desde este punto de vista, considero que es saludable que se viabilice de la mejor manera la aprobación del proyecto de ley de fortalecimiento y optimización del sector societario y bursátil. Sin embargo, cabe hacer algunas anotaciones o reflexiones. En el año 2012, del 100% del Producto Interno Bruto, equivalente a 84.682 millones de dólares, el 30% fue generado por el Estado y el 70% por las empresas del sector privado, lo que significa que el Estado, en relación con años anteriores, ha ganado posición en la economía nacional. Y es imprescindible que el gobierno garantice la planificación, la eficiencia, la calidad, la participación, la coordinación, la transparencia, la descentralización en la administración de estos recursos de las empresas públicas. Si recordamos, pues, lo que está en el Código de la Producción, indudablemente que la mayor parte de las actividades que se están cumpliendo en el gobierno es ahora a través de la formación de las empresas públicas. Y ello nos permite tener resultados óptimos o crecer dentro de este sistema. Las compañías registradas en la Superintendencia de Compañías en el año 2012 fueron aproximadamente 42,000, y de aquellas, las que emitieron títulos, valores en la bolsa, solamente fueron 421 compañías, que equivale al 1%, es decir, casi nada. Lo que eso refleja, o que no hay importancia, o no se le ha dado la debida importancia porque se necesitaba justamente las regulaciones que hoy se está tratando en esta ley. La mayoría de las empresas, sean de acuerdo al MIPYMES, sean las micro, las pequeñas, medianas y grandes empresas de propiedad individual o familiar, especialmente las pequeñas, entre un 90 y 99% de este capital es propiedad de una persona, una familia, un grupo de amigos asociados, en fin, y muy difícilmente tendrá interés en participar en el mercado de valores, por lo que el gobierno deberá implementar los mecanismos que estamos viendo ya en la presentación. Sí, para terminar, señora presidenta, que haya el estímulo necesario por parte del gobierno para el fortalecimiento de estas empresas, para hacerlas competitivas y que se facilite la creación de los fondos financieros accesibles. Razón por la que, señora presidenta, haré llegar mi propuesta por escrito a la comisión a fin de que se vaya normando y esto vaya de gran beneficio para nuestro país. Gracias, señora presidenta. La asambleísta Jimena Ponce. Escuchábamos hace un momento a la asambleísta Nandún de la provincia por el movimiento Integración Democrática de El Carchi, precisamente. Y ahora a la asambleísta de Pichincha por Alianza País, Jimena Ponce. Sin duda creo que hay que reconocer la intención del Gobierno Nacional y de este proyecto de transformación política, del interés de transformar el sistema económico a través de todos los instrumentos que esté presente, y en este caso, en cuanto al fortalecimiento y a la optimización del sector societario y bursátil.
Coincido y discrepo con una intervención realizada anteriormente en la que se señalaba que es la única ley que se ha tratado y que tiene importancia. Creo que todas las leyes revisten de importancia, todo lo que tratamos en este pleno, todos los debates. ¿Por qué? Porque tienen necesariamente que verse integradas hacia los grandes problemas que este proceso de revolución y de transformación pretende solucionar, como es la inequitativa distribución de los recursos. Y es precisamente eso, aquello que pretende y fortalece esta propuesta de ley que la ha trabajado la Comisión de Régimen Económico. Creo que uno de los elementos importantes de estas reformas es el de otorgar mayor seguridad al inversor, pues se hace al intermediario, casa de valores, responsable de la calidad de información que brinda a sus clientes. Me parece importante, no solo de la seguridad de la información, sino también de la transparencia de la información y de los mecanismos de integración de la información que permite este proyecto de ley. Ya señalaban quienes han presentado, los compañeros de política económica, cómo en Colombia, la Casa de Valores de Medellín, de Colombia, de Bogotá y de Cali, de igual manera tenían actuaciones independientes, desconectadas, como las tenemos al momento, la de Guayaquil y la de Quito. Y la integración permite precisamente fortalecer al mercado bursátil, un mercado emergente que tiene que fortalecerse frente al mercado financiero. Permite destinar los ahorros, esos $28.000 en el momento en el mercado financiero, por esos sin poderse inyectar al sector productivo, y que precisamente la optimización del manejo de bolsa nos permitirá direccionar esos ahorros hacia el sector productivo. Las reformas también permiten adecuar y el control al marco constitucional. Esta Junta de Regulación del Mercado de Valores, de la regulación y política fiduciaria como parte de la función ejecutiva. Coherencia dentro del proyecto político. Cuando hemos hablado de la recuperación del Estado, hablado de la racionalización, cuando hemos transparentes y claros procedimientos, lo hemos venido demostrando en todos los cuerpos. Y vale la pena traer acá a colación la ley de comunicación, en donde nuevamente hablábamos de una junta de regulación, en donde se establece la norma, y otra de supervisión, como han sido las superintendencias. Esa misma la estamos aplicando acá. Coherencia en el político. Las reformas regulan la demanda de develamiento societario para que las responsabilidades no se diluyan en el pretendido sigilio societario. Para juicios a terceros por ocultamiento de la verdad de las personas naturales y las personas jurídicas. Una transparencia nuevamente de la información, y que quienes invierten, quienes van a utilizar este mercado, pues sepan con qué grupos, con qué personas, con qué entidades, no solo naturales, sino jurídicas, se está tratando. Es importante también un elemento que señala este proyecto de reforma muy interesante, que además se lo plantea para una utilización a todo nivel. El asambleísta de Loja anteriormente señalaba que existe como que una segmentación, ciertas medidas para el mercado, para los grupos chicos o la economía popular y solidaria, y otro grupo de medidas para los sectores financieros o las empresas de mayor tamaño. Pues aquí estamos hablando que la factura electrónica, un elemento importantísimo de transacción, puede ser un valor con el que se pueda canjear y que le va a permitir liquidez a las diferentes entidades productivas, sean de la economía popular y solidaria, sean de microempresas, sea de gran empresa. Esto nos parece un elemento muy importante y que se permite y se abre las posibilidades para garantizar esa liquidez. Al momento, algunos ejemplos de la liquidez que tienen empresas, grandes cadenas de supermercados, basan su liquidez básicamente en aquellos proveedores quienes en la gran cadena de supermercados y que los venden de manera inmediata, dándose por supuesto la liquidez para ellos, pero los proveedores al cabo de 40 días son quienes reciben esos ingresos. Esto, precisamente este mecanismo perverso de financiamiento con los proveedores, debe reemplazarse por un mecanismo de financiamiento a través de esta facturación que logra en el mercado bursátil. Las reformas, además, esto es importante para que llegando todo ese sector productivo, ese potencial sector productivo que nos está viviendo a través de los medios de comunicación. Plantean incentivos tributarios. Aquí estamos hablando de la utilización del sistema tributario nuevamente como una herramienta de equidad y de justicia. Exoneración del impuesto a la renta para inversión en emisiones de largo plazo. Exoneración parcial adicional del impuesto a la renta
para aceptantes de facturas negociables, la exoneración parcial adicional del impuesto a la renta para los costos de estructuración y financieros en que se incurre para los procesos de emisión de valores a través de calificadoras de riesgo, estructuras administradoras, depósitos, etcétera. La exoneración del impuesto a la salida de divisas, a los rendimientos y a las inversiones que permanezcan en el mercado de valores del país por más de un año. Elementos importantes, si hablamos de incentivos, aquí estamos dándolos, aquí estamos concretando del gobierno a favor del sector productivo. Estos, entre algunos otros elementos, nos parece absolutamente importantes, pero frente a estos yo quisiera señalar algunas puntualizaciones a manera de observaciones y que las quiero hacer llegar a través de, por medios escritos. El momento en que se está reemplazando al Consejo Nacional de Valores por la Junta de Regulación del Mercado de Valores, se señala que se contará con una Secretaría Técnica. Me parece importante que se defina con mayor precisión la designación de la Secretaría Técnica a través de la presidencia de la Junta de Regulación y algunos otros elementos que están señalados en el artículo 6 y artículo 7 de la ley, a fin de realizar ciertos impedimentos o inhabilidades que tendría el secretario técnico de acuerdo a las funciones que va a realizar, así como también señalar las características de selección o parámetros mínimos de selección para dicho secretario. Segmentación del mercado bursátil. Se crea el registro especial bursátil como un segmento de participación exclusiva para las pequeñas y medianas empresas, así como para organizaciones de la economía solidaria. Esto se señala en el artículo 4. Se plantea en estos elementos, o no se deja con absoluta claridad, pero se plantea una restricción para la negociación de los valores inscritos en este registro en el resto del mercado bursátil, es decir, crea un segmento, digamos, del sector bursátil para el sector de la economía popular y solidaria y MIPYMES y impide o no deja con claridad cuál puede ser la negociación con el otro segmento del mercado bursátil. Me parece que aquí hay que precisarlo y hay que otorgarle mayor claridad. Me parece que debería determinarse, al menos de forma general, las ventajas de encontrarse en este registro especial bursátil, mayores beneficios tributarios, menor costo de las comisiones cobradas por las bolsas y casas de valores o existencia de operadores de la economía popular y solidaria. En cuanto a la inversión y desinversión de los valores que realizan las instituciones públicas obligatoriamente, señala en este proyecto de ley que deben hacerse por el mercado bursátil. Creo que deberíamos analizar la posibilidad de que algunas de estas transacciones que se realizan desde el sector de las instituciones estatales se realicen también operaciones en mercados extranjeros o por fuera del mercado bursátil. No es, digamos, excluir estas otras posibilidades. En la conformación de las bolsas de valores como sociedades anónimas, en contrario de lo que ahora significan ser corporaciones sin fines de lucro. Al haber sido corporaciones sin fines de lucro, se estaba señalando el destino de las utilidades. Pues lo que estamos planteando ahora en estas propuestas de reforma no habla nada respecto a la inversión que tendrían que hacer de las utilidades, por tanto me permito hacer la sugerencia que en el artículo 23 de este proyecto de ley que reforma el artículo 44 de la Ley de Mercado de Valores, se señale, se establezca que las utilidades de las bolsas de valores, al menos en un 50%, sean reinvertidas en el cumplimiento de su objeto y el desarrollo del registro especial bursátil. Es decir, un destino específico y definido para ese sector de la economía popular y solidaria, para ese sector de las pequeñas y medianas empresas, que sea reinvertido de las utilidades de las bolsas de valores. Y también existe otro elemento en la modificación que ha hecho la Comisión, en el que señala que hasta un 30% de las acciones de las bolsas de valores se puede tener un solo dueño. Pedimos que se respete el pronunciamiento inicial de que sea máximo un 5%. ¿Para qué? Para diversificar los capitales que estarían entrando a ser dueños de todo el mercado de bolsa de valores. Estas observaciones haré llegar por escrito debidamente sustentadas. Era la intervención de la Jimena Ponce de la provincia de Pichincha por Alianza País. Y ahora vamos a escuchar la exposición del asambleísta Ramiro Aguilar del movimiento Suma. Y explicarle al pueblo ecuatoriano los ciertos puntos que en esta ley son importantes. Hablo desde luego como asambleísta y como miembro de la Comisión de Régimen Económico. Y no quiero dejar de mencionar una cosa que es importante, porque hay que reconocerlo no como trabajo propio, sino como trabajo en equipo. La régimen económico
últimos 2 meses ha tratado la ley de minería con el carácter urgente, el abono tributario con el carácter urgente, el presupuesto general del Estado, y aún así hemos tratado y presentado al Pleno para primer debate un informe de casi el cambio total de un cuerpo normativo como es la Ley de Mercado de Valores. Entonces creo yo que es importante reconocer el trabajo que ha hecho la Comisión. Aquí no se trata de tal o cual persona, sino el trabajo de la Comisión. ¿Qué tiene de bueno esta ley?, se preguntará el pueblo ecuatoriano, que se marea, ¿no?, el fideicomiso, el tema Busatti, las compañías, las sociedades anónimas. Miren las cosas interesantes y positivas que tiene la ley. En el artículo 49, en el proyecto, queda prohibida la constitución de fideicomisos que garanticen operaciones crediticias otorgadas por las instituciones del sistema financiero. ¿Qué gana con esto el país, señora Presidenta y señores miembros de la Asamblea? Que ya no se encubran créditos hipotecarios o prendarios con la forma de fideicomisos, y que las instituciones financieras que quedaron prohibidas de cobrar comisiones se hayan dado la vuelta y hayan encontrado el modo de volverlas a cobrar, a obligarle a una permiso cuando esa persona lo que estaba haciendo, comprándose un auto o comprar una casa. Eso me parece muy razonable y muy positivo. También, señora, miembros de la Asamblea, en claro un tema que se ha venido discutiendo a lo largo del debate. El artículo 5 del proyecto dice lo siguiente: susceptibles de titularizar. El proceso de titularización conllevará la expectativa de generar flujos de efectivo determinables respecto de los cuales su titular pueda disponer libremente a partir de 1. Bienes o derechos existentes, y 2. Derechos de cobro sobre ventas futuras esperadas. Es decir, yo puedo, según la ley actual, vender papeles, titularizar, pero ¿qué compra el inversionista? El inversionista compra el papelito que dice: esto es lo que la empresa de Ramiro Aguilar piensa que va a vender. Y la ley hace, para eso es necesaria solidaria. El proyecto más otra garantía, porque si otra garantía, señora Presidenta, fórmula se transforma en una inversión en humo. Me explico mejor. La compañía necesita plata. ¿Qué es lo que hace? Sale al mercado y dice: yo voy a titularizar ventas futuras. Esas ventas futuras, ya hechas título, pasan a una casa de valores que las negocia en la bolsa de valores, y llega una persona y dice: yo quiero invertir mi plata. Y le dicen: invierta en este título de aquí, que representa la venta futura. Así que no hay todavía, es venta futura. Yo compro el título y estoy quietito esperando a que el señor venda en realidad. Pero ¿qué pasa si no vende? ¿Qué pasa si sus ventas futuras no se realizan? Entonces debería operar la garantía. A mí no me gusta, señora Presidenta, hablar como el agua de Wittig, ¿no?, como el agua mineral, químicamente puro. Hay que decir las cosas por su nombre y como son. Cuando uno se descuida y no pide las garantías correctas, pasa lo que pasó en el caso de una compañía que se llama Pescasur. Esta compañía emitió títulos, salió al mercado y vendió títulos por $1.600.000. Dijo: vean, aquí están mis títulos, vengan y compren. La gente fue y compró. Pero ocurre que esta compañía tenía una deuda con un banco del país y usó la plata que recogió de los inversionistas para pagar esa deuda. No para producir, para pagar esa deuda. Y claro, cuando se iban venciendo los plazos de los títulos y los inversionistas iban y decían: oye, mi plata, lo que decían era: no hay. Y la garantía era un galpón avaluado en $200.000. Entonces, es fundamental, señora Presidenta y señores miembros de la Asamblea, que la ley pida una garantía adicional dada por un tercero.
Y es importante además que el originador de la inversión, es decir, el tipo que dice yo tengo la brillante idea de sacar estos títulos al mercado, sea objeto de una calificación de riesgo, porque no toda persona puede ser o puede tener la liquidez, la solvencia, los activos para poder garantizar de este tipo. Estas son cosas que han, para variar, una gran incertidumbre entre aquellos que viven de este mercado. Y se han dado modos y formas para golpear puertas y decir, oye, cuidado, que aquí hay inversiones hasta del sector público. Que sea esta la oportunidad, señora presidenta, tratando una ley que además es técnica. Esta ley no tiene nada de política. Ha sido trabajada durante 3 años y lo sé porque hay un grupo de personas que fueron mis estudiantes en la universidad y que la trabajaron, que no tiene un solo tinte político. Esta ley es absurda. Dado modos y como técnicos que son, y las autoridades de control se dan cuenta de excesos, esta ley puede en intervención. Se han dado modos algunos, decir, oye, no, es que se nos van a caer cierta forma magnífica de invertir del Estado, y parece ser que le clavaron al BIES, que le clavaron a la Corporación Financiera Nacional estos títulos de humo. Entonces, que no se quede, señora presidenta, el tema en la reforma de la ley como debe ser, sino que valga la oportunidad para que el gobierno haga una auditoría de las inversiones del banco, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de cuál ha sido la calidad de sus inversiones, y que finalmente caigan aquellos vendedores de humo que, aprovechándose de los resquicios que dejó esta ley, como la posibilidad de titularizar bienes que existan en el futuro, se hicieron millonarios en perjuicio de incautos. Los mismos que hace más de 10 años trabajaban en bancos, que usaron este tipo de procedimientos para decirle a la gente, venga el banco, y cuando quebró el banco, dijeron, no, es que verá, esto era un fondo, pero nadie les dijo. Esto ha sido debatido al interior de la comisión, pero creo que es importante decirlo al Pleno, y a través del Pleno decirle al país, y decirle al gobierno que hizo bien en presentar la ley, pero que haría más bien si audita la calidad de las inversiones del BIES. Y decirle al país que todas las observaciones que se han hecho en el Pleno y de todos los sectores interesados van a ser debatidas en la comisión, porque así debe ser, pero que no crean estas manos que están atrás de estos grandes negocios, que al menos Ramiro Aguilar, asambleísta nacional de Suma, lo va a permitir. Gracias, señora presidenta. Era la expresión del asambleísta Ramiro Aguilar, nacional del movimiento. Y ahora vamos a escuchar al asambleísta de Pichincha por Alianza País, Virgilio Hernández. Con él serían 12 las y los parlamentarios que han venido en este primer debate respecto del informe que tiene que ver con la optimización y el fortalecimiento del sector societario y bursátil. Un informe que lo elaboró la Comisión de Régimen Económico, Tributario, su regulación y control, respecto de un proyecto que fue remitido por el presidente de la República. Virgilio Hernández, en el uso de la palabra. Quisiera señalar que efectivamente esta es una propuesta que se trabajó en la comisión y que además obtuvo los votos unánimes de la comisión, sin dejar, obviamente, de expresar los criterios y los puntos de vista diferentes que podemos tener. Por ello, me voy a permitir, no suelo hacer, de plantear unos temas, no como aporte, porque efectivamente es en la comisión, sino como elementos que permitan reflexionar en el conjunto del Pleno sobre 4 aspectos concretos que creo que deberíamos considerar en el debate de esta ley. Y cuando planteo esto, planteo más como tema de inquietud antes que tener efectivamente las respuestas respecto de lo que deberíamos hacer o de lo que deberíamos precisar en la ley. Sí, creo que es importante decir que efectivamente las bolsas de valores
fueron creadas como mercados especializados del dinero y han sido un instrumento poderoso en el desarrollo de empresas. Sin embargo, creo que también es importante aprender de nuestra experiencia y de la experiencia que estamos viendo en los países europeos y también en Norteamérica. Este tema de la autorregulación del mercado nos llevó básicamente a que pueda convertirse en economías de casino con los consiguientes problemas que podemos ver que se presentan en distintas partes del mundo. Siga, por favor. Por eso, creo que es importante esta reforma porque ayuda a desarrollar el mercado de valores. En el Ecuador aún es incipiente. Como ustedes pueden ver, en el año 2012 apenas se negoció 863 millones de dólares a través del mercado de valores. Por eso es importante fortalecer, pero sin coincidir con lo que expresaba algún legislador anteriormente, esto también debe ser a regular. Porque el Estado tiene el poder. Le extrañaba que ahora están integrantes de las casas de valores en el Consejo Nacional de Valores o en la Junta. Y vale reiterar, esto es básicamente convicción, pero no solo convicción política, sino convicción constitucional. Es la Constitución la que prohíbe que los regulados sean parte de las juntas de regulación, para no repetir los errores que hemos tenido de que básicamente ponemos a los ratones que cuiden el queso. Entonces, el Estado tiene que efectivamente regular también esta actividad. Sigamos, por favor. La ley básicamente lo que busca es poner el mercado de valores en consonancia con la Constitución. Y se plantean dos grandes propósitos de la ley: establecer un mayor control, regulación del mercado de valores para superar precisamente esta fracasada visión neoliberal, y dos, fortalecer y desarrollar el mercado de valores para incrementar las oportunidades de financiación alternativa. En ese sentido me voy a permitir hacer 4 observaciones que creo que deberíamos meditarlas. Como ya se expresó por legisladores, tanto del movimiento y de otras bancadas, la primera es la relacionada sobre la garantía para los flujos. Y existir una contradicción porque, por un lado, la ley propone mejorar las oportunidades para la financiación del sector real, pero al mismo tiempo, al incrementar esto podría afectar al sector y contribuir básicamente en la financiación, dolarización de que básicamente beneficia a la banca. Veamos algunos datos. Si ustedes ven este cuadro, van a poder observar el financiamiento a través del mercado de valores versus el crédito del sistema financiero. Y como podrán ver, el mercado de valores aún es incipiente para capturar, para trabajar con el ahorro nacional. Apenas en el mejor momento, han llegado a ser cerca del 10%. ¿Sí? El 10% de las transacciones que se hacen en el mercado financiero. Y en los últimos años que se ha hablado efectivamente de la discusión, la reforma de la ley, eso ha generado, hoy tenemos nuevamente una baja a través del mercado de valores con el sistema financiero. Si ustedes ven, también aquí podemos ver cuáles son los montos autorizados máximos. Se negocian de emisión de obligaciones, papel o titularizaciones, como ustedes pueden ver. ¿Sí? No llegamos a 1.000 millones, exactamente no llegamos a los 9. Sigamos. También es aún incipiente los montos autorizados. Aquí está claramente los montos autorizados en millones de dólares en el mercado de valores, tanto en el sector financiero como en el sector real. Estos cuadros van a ver que todavía es un sector que requiere ayudarse. Y hay un elemento importante. Este cuadro nos permite ver lo que han sido las titularidades
en montos autorizados por y podemos ver los diferentes años y las titularizaciones que se hacen de cartera y las que se hacen de flujos. Este es un elemento importante. Sigamos, por favor. Y ustedes, si se fijan en este gráfico, la titularización de cartera por sector de la economía, vamos a ver que básicamente la titularización de cartera lo hace la banca, lo hace el sector financiero, básicamente. No solo, pero básicamente el sector financiero. Y en cambio, el sector real, más bien, la titularización de cartera es mínima, como ustedes pueden ver en los gráficos que se presentan y que están marcados con rojo. Digamos, en el siguiente pueden encontrar una titularización en cambio de flujo por sector de la economía. Como pueden ver, en el caso de los financieros, la titularización de flujo que hacen en el sector financiero son mínimos y los que la titularización de flujo en cambio en el sector real es significativo. Este cuadro nos demuestra que la titularización de flujos corresponde aproximadamente al 35% de lo que se hace a través del 35% constituye la titularización de flujo. La titularización del Ecuador, la legislación ecuatoriana, no es 98, dos tipos de titularizaciones. La titularización de cartera son esencialmente utilizadas por los bancos, en los gráficos. La titularización de flujos está basada en las ventas futuras de empresas. Son, hemos señalado, utilizadas por el sector real de la economía, así como desarrollar proyectos productivos públicos y privados. Esto es una cosa importante. No, por ejemplo, podría titularizar. Y si la ley se queda como está planteado en el artículo 7, esto podría tener dificultades. Algún presidente señaló también la posibilidad de titularizar el tema de hidroeléctricas. Verse complicado. ¿Por qué? Porque ahora se requieren estas garantías, artículo 150 me parece de la ley vigente. Aislamiento del flujo en propiedad de fideicomiso. Garantía solidaria de la empresa originadora, además con otra garantía adicional, una de las contempladas dentro de la misma ley, que consta en el artículo 150, que no está siendo reformado. Tiene un minuto, asambleísta. Por lo tanto, en este momento, cuando se dispone, además, una garantía solidaria, se podría efectivamente estar complicando este mecanismo, que es uno de los más importantes que utiliza el sector real. Esta es una de las preocupaciones. Sigamos, por favor, las otras solo voy a mencionar. Demuestra además que las titularizaciones son un producto que ha obtenido riesgos sólidas. 80% son obtenido estas titularizaciones. Voy a mencionar únicamente las tres preocupaciones de titularización. No puede ser los bienes, porque, por ejemplo, no se podría titularizar los servicios que, de acuerdo al plan de desarrollo, sigamos, por favor. Y lo mismo, la necesidad de que, si bien en la ley se establece la conformación y consolidación del régimen bursátil, si no se modifica esto, podría resultar prácticamente inútil. Y por último, siga por favor, por último, también, tal cual está planteada la conformación y consolidación del régimen bursátil, siga por favor el siguiente, lo que podríamos estar generando es que estamos básicamente permitiendo que solo las casas de valores y el BIES puedan actuar como estructuradoras, impulsadoras y promotoras de proyectos de inversión y financiamiento, tanto públicos como privados. Esta norma afectaría al derecho al trabajo, a la autoría personal, encarecería los costos de todos quienes son estructuradores independientes, la asesoría y asistencia técnica, produciría un conflicto de intereses y finalmente se crearía un monopolio de las casas de valores. Creo que estas son algunas de las reflexiones que, como digo, no tengo tantas respuestas, sino más inquietudes que debemos reflexionarlas en la comisión. Gracias, presidenta. Gracias, colegas. Era la intervención del asambleísta Virgilio Hernández de la provincia de Pichincha por Alianza País. Dejamos
por clausurado el primer debate del proyecto de ley para el fortalecimiento y optimización del sector societario y bursátil. Recordarles a las y los asambleístas hacer llegar sus observaciones por escrito a la comisión respectiva que está analizando el caso, que es la Comisión de Régimen Económico, en los próximos días previo a la elaboración del segundo informe para el debate. Antes de cerrar esta sesión, quiero, compañeros y compañeristas, definitivamente pedir nuestro pésame y nuestra solidaridad a la familia del Diego Armando Mal, teniente de las Fuerzas Armadas, murió la mañana de hoy frente a un conflicto que tuvimos en frontera entre el ejército ecuatoriano y fuerzas irregulares de Colombia. Nuestro sentido pésame y solidaridad con su familia y decirles que dejen orfandad a una niña de 3 años de edad. Que esto nos siga motivando, compañeros y compañeras, para definitivamente emprender nuestra lucha para que el Ecuador y toda nuestra región sea territorio de paz. Hacemos un llamado al gobierno colombiano también para que pueda reforzar la seguridad en la frontera, tanto como lo ha hecho el gobierno ecuatoriano. Con eso dejamos clausurada la sesión 247 del Pleno de la Asamblea Nacional, agradeciendo la presencia de todas y ustedes. Entendido. Intervención del asambleísta Franco Romero. Apelando a sus cualidades de comunicadora, también la presidenta de la Asamblea ha puesto en contexto lo que se está tratando en esta sesión 247 del Pleno Legislativo. Esto es el primer debate del proyecto de ley para el fortalecimiento y optimización del sector societario y bursátil. De inmediato, el asambleísta Romero, representante de la provincia de El Oro por el Partido Social Cristiano. El presidente de la República es el de mayor trascendencia de todos los proyectos que hemos tratado durante los 3 primeros meses de funcionamiento del presente periodo de la Asamblea Nacional. Primero, porque permite canalizar directamente el ahorro al sector productivo sin recurrir a la intermediación bancaria, logrando beneficiar tanto al ahorrista con mayores rendimientos que los que recibe de la banca, y a las empresas que se nutrirían de estos recursos, que van a conseguir también los medios, el financiamiento para sus proyectos con tasas de menor interés. Este proyecto vamos a apoyarlo, señora presidenta y señores legisladores, y lo vamos a apoyar porque creemos que el deber nuestro como primer poder del Estado, como primera función del Estado. Muchas gracias, señora presidenta. Era la intervención del asambleísta Franco Romero de la provincia de El Oro por el Partido Social Cristiano. Y ahora se ha anunciado la intervención del asambleísta Rocío Albán en la continuación de la sesión 247 del Pleno de la Asamblea Nacional. Presidenta, compañeras vicepresidentas, compañeras y compañeros asambleístas, me voy a permitir insistir en 3 aspectos relevantes que he recogido de este proyecto de ley que tiende a dinamizar nuestra economía. El proyecto de ley que nos encontramos analizando introduce reformas sustanciales al sector societario y bursátil del Ecuador, generando un sistema público en el mercado de valores, seguro y confiable para el ciudadano, que le permita canalizar sus ahorros, sus recursos fruto de su trabajo, ya no únicamente a través del sistema financiero tradicional. Esto a la vez dinamiza la economía porque apertura una nueva forma de financiamiento para el sector productivo. Consecuencia de lo dicho, en el mercado de valores se podrá obtener financiamiento a largo plazo y más barato como se requiere en la actualidad. Este proyecto contribuye
con una adecuada regulación, control y promoción entre las empresas y los inversionistas, proponiendo la estabilidad económica. Además, va a incidir en la obtención de mejores tasas de interés, generando una nueva opción en el mercado con posibilidades de inversión por parte del ciudadano común. El primer aspecto que destaco es la seguridad que proporcionan las reformas planteadas con este proyecto. Se origina en la estructuración de la Junta de Regulación del Mercado de Valores como un ente público de carácter técnico que establecerá las normas para su funcionamiento. Se crea también el registro del mercado de valores, el registro bursátil, para que, juntamente con las bolsas de valores, adecúen el funcionamiento del mercado bursátil. Para ello, la Superintendencia de Compañías, de acuerdo con el artículo 9 de la propuesta, asume un nuevo rol de control sobre aquellas que intervienen en el mercado de valores, con amplias facultades para verificar sus operaciones, documentos y libros contables, así como con la atribución de investigar denuncias e infracciones que fuesen cometidas por el Estado ecuatoriano, y el deber también del Ejecutivo, de la Presidencia de la República, es entregarles a los ecuatorianos y a las ecuatorianas las herramientas necesarias para poderse desarrollar. Con este proyecto se puede demostrar que no es necesario recurrir a decretos ejecutivos o legislativos para de esa manera determinar la felicidad del pueblo ecuatoriano, sino que es necesario entregarles, facilitarles a los artesanos, a los profesionales, a los empresarios, sean estos pequeños, medianos o grandes, como dije antes, los instrumentos necesarios para poder trabajar. Bien es sabido por el pueblo ecuatoriano y por ustedes, señores asambleístas, que a veces ideas brillantes de artesanos y de profesionales y de pequeños empresarios duermen el sueño eterno del olvido en los escritorios de algunos banqueros corruptos que se roban inclusive los proyectos y que los hacen realidad, no pudiendo concretar esas ideas brillantes los empresarios, los artesanos, los emprendedores ecuatorianos. Yo creo que vale la pena apoyar este proyecto de ley. Vamos a apoyarlo nosotros, como ya lo ha dicho también mi colega de bloque, Moisés Tagle, porque ese es el tipo de leyes que necesitamos que se aprueben en la Asamblea Nacional. Esas son las leyes y las reformas que nos van a sacar de la inseguridad, cuya causa no es otra que la falta de trabajo y empleo de los ecuatorianos. Si sumamos los porcentajes de subempleo y de desempleo, llegamos al 58% de la población económicamente activa. Y esa es la causa fundamental para que se sigan muriendo muchas personas en este país. Acabamos de observar la semana anterior en el cantón Salitre de la provincia del Guayas, cómo fueron masacrados 5 miembros de la misma familia, padre, madre y 3 hijos. Toda esta inseguridad, el crecimiento del sicariato en el país, no tiene otra causa, otra motivación que no sea la falta de empleo y de trabajo. Y eso tenemos que entender nosotros, quienes somos los responsables de legislar en el Ecuador. Y eso también debe entender el Ejecutivo, que esa es la única forma de hacerlo. Por lo demás, señora Presidenta,
En lo que tiene que ver con el aspecto jurídico y técnico, haré llegar a la comisión mis observaciones.